Bendito sea nuestro buen Dios. Hermanos, estamos continuando hoy con nuestra serie en Lucas. Gracias a Dios, y le pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Hoy continuamos y estoy contento de que podamos continuar porque por un par de semanas tuvimos que parar, pero aquí estamos y hay tanto que extraer, tanto que aprender de un libro, de un evangelio. Pero aquí hay algo maravilloso que yo espero que el Señor use para bendecirnos, corregirnos, alentarnos en el día de hoy. Lucas capítulo 9, el énfasis estará en el versículo 35. Lo voy a leer y luego voy a leer todo el pasaje del versículo 28 al 36. ¿Ok? El versículo 35 del Evangelio según Lucas, el médico. Dice así: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, vamos a leer el contexto del versículo 28 al 36. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte las gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por Jesucristo, quien es el Verbo de Dios, por quien has hablado. Y ahora te pedimos que tú uses a tu siervo en su debilidad inmensa, en su ignorancia, para bendecir a tu pueblo con este llamado de Dios el Padre a que oigamos a su Hijo. Y permite que aquí cada uno pueda entender y pueda aplicar esto a su corazón y comer y disfrutar del beneficio de oír a Cristo. Por Él te lo suplicamos. Amén. Dios todo lo hizo bien, según encontramos en Génesis. Todo lo hizo bien. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué Dios nos dio 2 orejas y una boca? ¿Se ha preguntado eso? Ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Y como que sería extraño que alguien tuviera en lugar de la boca una oreja y aquí 2 bocas. Ya es mucho lo que hablamos por una boca y muchos problemas que tenemos por esa sola. Pero ¿ha pensado por qué nos dio Dios 2 orejas y una boca? Alguien dijo que eso es para que oigamos el doble de lo que hablamos. O al revés, para que hablemos la mitad de lo que oímos. Pero en este pasaje en particular, nosotros nos encontramos con un llamado a oír. Y por otro lado, en toda la Biblia hay una advertencia severa a cuidar nuestras palabras, a tener un control sobre la lengua, como dice Santiago, un freno.
Entre otras cosas, no por el hecho de estar callados, sino para oír más. Proverbios 14:3 dice que en la boca del necio hay una vara para su espalda. En otras palabras, el necio será azotado por sus propias palabras. Y Proverbios 12:18 dice, sus palabras son como golpes de espada. O sea, las palabras tienen un poder extraordinario, para bien o para mal. La lengua del justo es medicina, pero la lengua del necio es hiriente, dolorosa. Noten que aquí nosotros tenemos una escena extraordinaria. La Biblia en sí es extraordinaria, pero hay escenas que son únicas. Hay cuadros que son únicos. Esto es lo que se llama la transfiguración o cambio de figura. Aquí, como ustedes y yo estamos leyendo, el Señor Jesucristo toma a 13 de sus discípulos, los más cercanos, y los lleva a un lugar aparte, a un monte, con el propósito de orar. Mire el versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, sus más cercanos, y de esos 3 Juan era el más cercano, y subió al monte a orar. Tal parece, hermanos, que esto fue de noche. Tenemos razón para pensar que esto fue en la noche, porque si ven, cuando ellos bajan, dice el versículo 37, al día siguiente, cuando descendieron del monte, parece que pasaron la noche ahí. Otra cosa que nos hace pensar que era de noche es lo que pasó con los discípulos, versículo 37. Dice, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Usted dirá, oye, pero siempre se dormían los discípulos porque en Getsemaní, pero es que era de noche, hermanos. Y probablemente eran como yo, después de cierta hora se duermen, no importa lo que pase. Noten aquí que estaban muy cargados, era de noche, y tal parece que lo que vamos a ver ocurrió en la noche oscura. Imagínense una noche bien oscura. Okay. Pero mientras él ora, sucede algo que los discípulos no ven, pero el Espíritu Santo nos dice aquí que pasó. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y aquí comienza la transfiguración, y su vestido blanco y resplandeciente. Esta figura de un vestido blanco y resplandeciente, en otro lugar dice que ningún lavador lo podría hacer tan blanco. Y esta figura blanca y resplandeciente la encontramos en los 2 varones el día de la resurrección. Y esto nos hace entender que aquí vino la gloria, es como lo que están glorificados, es como una apariencia iluminada de aquellos que están en Dios, que es luz. Y entonces, luego de que su rostro es transformado y su vestido blanco resplandeciente, dice el versículo 30, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés y Elías eran 2 figuras muy importantes en Israel. Moisés, el dador de la ley, el Pentateuco, y Elías, que representaba a los profetas. Fíjense ustedes la importancia que tenía Elías en la mente del judío, que unos versículos antes, cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? En el versículo 19, unos dicen Juan el Bautista, que era reciente, el último de los profetas, y luego, mire, Elías era importante, y la idea es que aquí se dan cita 2 figuras trascendentales en la historia del pueblo de Dios, Moisés y Elías. Y aquí yo quiero poner un paréntesis. ¿Dónde están los que han partido? No sabemos exactamente. El Señor le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero lo que sí podemos ver por este texto es que están vivos. ¿Qué noticia más consoladora? Los que han partido esperando en Cristo están vivos. Y tienen una apariencia gloriosa que puede ser evidente. Se reconocen. Porque eso es otra cosa. Yo me pregunto, ¿cómo será en el cielo? ¿Se ven, no se ven, se conocen? Porque un espíritu sí se reconocen.
Maravilloso para mí eso. Moisés y Elías estaban allí y son dos figuras importantes. ¿Saben por qué? Porque Moisés murió y Dios sepultó el cuerpo. Nadie halló el cuerpo de Moisés. Y Elías no murió, fue arrebatado al cielo. Son dos figuras importantes de cómo partieron de aquí. Pero he aquí, hermanos, hay vida después de esta vida. La palabra de Dios lo dice. Y aquellos que parten son identificables. Versículo 31 nos muestran su condición igual que la de Jesús. Aparecieron rodeados de gloria. Y hermanos, aquí hay tanto que yo quisiera parar y parar. Pero piensen que los que parten de este mundo están rodeados de gloria. Rodeados de gloria. Y ahora miren, estaban conversando. Dice aquí, hablaban de su partida, de la partida de Jesús. De verdad que este es un episodio extraño, porque todo estaba dispuesto, ordenado. ¿Qué tenían Moisés y Elías que estar hablando con el Señor en ese momento de la partida de él, que sería pronto? Eso me suena a medio dominicano, que dejamos cosas para último. Como si pareciera que no se ha acordado el asunto bien. No, no, hermanos, aquí hay algo más que esto. Estaban hablando de eso y Dios quiso hacer esta cita especial allí. Tiene un propósito maravilloso. Estaban hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pero lo que estaba sucediendo allí fue tan impresionante. Vuelvo otra vez. Imagínense que usted está rendido de sueño y una luz se la prenden ahí adelante. Le prenden la luz de la habitación. Lo más natural es que usted se despabile. ¿Qué pasó? Bueno, pues esto no era un bombillo. Esto era la gloria de Dios en estos tres hombres. Había demasiado luz en el lugar. Y estos, pues, se despiertan. Mire el versículo 32. Pedro, los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Esto es que se despabilaron, se despertaron. Y eso nos lleva a entender que lo que ellos estaban aquí contemplando no era un sueño. En la Biblia muchos sueños se dieron. No era una visión, no era un sueño. Ellos estaban viendo esto, se despertaron con la luz. Y dice aquí, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Hermanos, esto es algo glorioso, impresionante. Y ahora se produce aquí la primera voz identificable, porque ellos estaban hablando allá y se sabe lo que estaban hablando porque el Espíritu lo dijo después, pero aquí está la primera voz identificable en este encuentro, en este drama. Hasta ahora es un drama en silencio. ¿Ustedes recuerdan esas películas viejas que eran mudas? Ok, hasta ahora el drama es mudo. Solo están viendo eso, pero aquí aparece uno hablando. ¿Quién habla? De todos los 12, ¿quién era el pronto que iba a hablar? Dígame. Don Pedro. Habla y dice aquí, sucedió, y Pedro, los que estaban allí estaban rendidos de sueño, versículo 33, sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, si ustedes se dan cuenta, hermano, vamos a parar un minuto, Pedro interrumpió aquel drama, una opinión. Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Es jocoso. Una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y ahí está claramente el Espíritu poniendo algo, una nota que veremos después. Y mientras él decía esto, y aquí está la segunda voz en el drama, vino una voz que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una nube que los cubrió, tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hermanos, 2 voces en el drama, solamente 2 voces. ¿Cuáles son? Primero Pedro, Señor, sería bueno, como si tú no sabes lo que es bueno, sería bueno, creo yo, don Pedro, hacer aquí una enramada para cada uno de ustedes 3. Y de repente Dios tuvo que interrumpir al pobre Pedro porque quién sabe qué sermón iba a predicar ahí. Y Dios dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. 2 voces, Pedro por un lado y Dios el Padre por otro.
Y yo quisiera poner los ojos aquí en esto que es un sermón desde el cielo. Este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. 2 veces el Padre dijo eso, cuando Jesús se bautizó y ahora en la transfiguración. Hay que ver a los padres cuando los hijos están en un drama, ¿recuerdan? Los padres brillan, contentos, sus hijos. Bueno, pues en este caso desde el cielo Dios el Padre habló y estas fueron sus palabras. Este es mi hijo amado, a él oíd. Si ustedes me dicen que resuma el mensaje del Padre es el siguiente: oigan a mi hijo. Por encima de la ley y los profetas, oigan a mi hijo. No importa lo que diga Pedro o los que sean como Pedro, oigan a mi hijo. Aquí hay un llamado, hermanos, a oír, no a hablar, a oír. Y yo quisiera enfatizar eso ahora con la ayuda de Dios, de por qué nosotros tenemos que oír al hijo. ¿Por qué nosotros debemos disciplinarnos a oír al hijo? ¿Por qué? Hermanos, hay muchas cosas que usted y yo podemos controlar, pero la lengua, dice Santiago, es difícil de controlar. Pues miren ahora, oigan al hijo. ¿Por qué debemos oír al hijo? ¿Por qué el Padre lo presenta así? En primer lugar, miren, porque Él es su hijo amado. Y esto da una connotación particular. Jesucristo se hizo hombre, Dios hecho hombre, pero miren ahora, Él no es igual a nosotros porque fue engendrado por el Padre. Ustedes y yo tenemos muchas cosas en común. Es verdad que físicamente no nos parecemos, pero todos los aquí presentes somos hijos de un hombre y una mujer que se unieron maritalmente. Ella concibió y a los 9 meses o algo así, usted nació y yo nací. En eso somos exactamente iguales. Y Jesús es igual en que Él también nació de una mujer, pero Él fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Entonces, Jesús es especial. No, hermanos, Él no es igual que cualquiera de estos maestros, gurú que otras religiones quieren presentar en este mundo. Él no es un maestro más. Él no es un predicador más. No, Él es el Hijo engendrado de Dios. Él es Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, cuando Jesús va a hablar, nuestro deber y nuestra sabiduría es prestarle atención, oírlo con atención, apreciar lo que tiene que decir. Por quien Él es, debemos oírlo. Estas vestiduras indican la gloria. Y hermanos, esa gloria también la manifestaron los ángeles en la resurrección, como les dije. Y este Jesús no es simplemente engendrado del Padre, Dios con nosotros, con todos los atributos de Dios, pero hay algo más en Él. Y esto para mí es maravilloso. Y vamos a Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, nosotros tenemos la oración final, sacerdotal, intercesora del Señor Jesucristo con su Padre. Él ora por sus discípulos, pero Él dice algunas cosas aquí que lo hacen especial. Versículo 5. Dice: Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Leo ahora Reina Valera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oigan ahora, hermanos. Antes de que el mundo fuese, Él ya estaba en la gloria con el Padre. Si ustedes y yo queremos saborear algo de la gloria, Él es la persona que puede hablarnos de eso. Hermanos, Él es quien puede hablarnos de la gloria eterna del Padre. Él es Dios que disfrutó esa gloria y nos puede compartir de lo que Él ha disfrutado.
Pero allí mismo en Juan, vamos a Juan capítulo 1. Y miren ustedes la eternidad de Jesús aquí claramente puesta. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Por qué nosotros debemos oír a Jesús? Por quien Él es. El amado unigénito del Padre, Dios con nosotros. El que estuvo en la eternidad con el Padre. Y mírenlo aquí otra vez. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, con V mayúscula, V, ¿lo ves? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Solo los testigos de Jehová han alterado esa Biblia, la de ellos, una Biblia verde. Y ahí no dicen el verbo era Dios, sino era un, y de minúscula, Dios. Pero no, la escritura dice Él era Dios. Y miren ustedes conmigo el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, debemos oír a Jesús no solo porque es el Hijo engendrado único del Padre, Dios con nosotros, sino el eterno, y Él es la revelación del Padre, el Logos, como el Padre se da a conocer. El que quiere conocer a Dios tiene que hacerlo a través de Jesucristo. Por eso tenemos que oírlo para poder conocer a Dios. Y en este mismo contexto de Juan 17, él dice que es revelado, le ha mostrado al Padre a los hombres. Él es Dios, por quien Dios se comunica. Dios a través de su Hijo. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 también nos habla de la unicidad y centralidad de Jesucristo en la rebelión, en la revelación de Dios el Padre. Revelación. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, lo que sigue aquí es como para uno maravillarse. Por el Hijo Él ha hablado. Y miren quién es el Hijo aquí. Él es el heredero de todo, todo es de Él, y por Él hizo el universo. Dios creó a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No solo lo hizo Él, heredero, quien hizo por Él el universo, sino que Él es el resplandor de su gloria, como que volvemos allí a la transfiguración. Hermanos, hay que oír a Jesús porque es Dios hablando. Por Él es que Dios habla. Yo quiero que usted se ponga eso en su mente. Dios habla a través de su Hijo. Dígamele eso al de al lado suyo, por favor. Dios habla a través de su Hijo. Hermanos, metas eso en la cabeza y grábeselo una y otra vez. Dios habla a través de su Hijo. Él es el resplandor de su gloria y ahora miren, y la imagen misma de su sustancia. El que en un momento, miren lo que dijeron los discípulos: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: pero tanto tiempo estoy con ustedes y aún me dices eso. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Usted quiere oír a Dios? Oiga al Hijo. Oiga al Hijo. Y miren ahora, Él es quien sustenta todas las cosas, bendito sea Él, mire, con la palabra de su poder. Ustedes saben por qué los mares no vienen por encima y cubren todo, por qué la tierra está en su lugar. Él lo sostiene con la palabra de su poder. Amados míos, Él está a la diestra de la majestad en las alturas y Él es superior a los ángeles y tiene un nombre superior excelente sobre ellos. ¿Por qué tenemos que oír al Hijo? Bueno, por quien Él es. Tenemos que prestarle atención. Amados míos, nosotros vivimos en una nación donde hay un orden, hay una estructura. Y según la autoridad
según la altura, según el papel, según la relevancia que el puesto, la posición, el trabajo de alguno tenga, hay que oírlo. Por eso nosotros los padres a veces mandamos mensajes a nuestros hijos. A uno le mandamos un mensaje con otro, le decimos, dígale a él que dije yo. Y eso significa toda mi autoridad está ahí. Bueno, pues el padre está diciendo, óigame bien, oigan a mi hijo. Yo digo que oigan a mi hijo. Ese es el énfasis. En segundo lugar, no solo por quién él es, sino también por lo que él ha hecho. Volvamos por favor a Lucas capítulo 9. Es interesante que lo que estaban hablando Moisés y Elías con él era sobre la partida de Jesús. Y dice aquí la Nueva Versión Internacional, en el versículo 31, tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Estaban hablando en torno a la crucifixión. Hermano, yo no sé si ellos estaban alentando al Señor Jesús. Yo no sé. Yo no sé qué realmente estaban haciendo allí. ¿Recuerdan ustedes la lucha que fue para él ir a la cruz? Como él tuvo que ser fortalecido por ángeles y sudó sangre. Probablemente estos vinieron a alentarle, a bendecirle de alguna manera. Yo no sé porque la Escritura no me dice. Pero sin duda alguna, no solamente quién es él merece que le prestemos atención, sino también lo que él hizo. Lo que él hizo. Ustedes saben a qué se dedican muchas celebridades. Después que terminan un presidente de los Estados Unidos, termina su periodo, ¿qué harán ellos después de eso? ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? Ellos no van a buscar un trabajo en McDonald's. Ellos no van a trabajar como nosotros trabajamos. De hecho, ya su vida de ahí en adelante tiene una seguridad con ellos que les cuida. ¿Qué hacen muchos de ellos? ¿Qué hacen estas celebridades del deporte que se retiran? ¿Ustedes han pensado en eso? Una de las cosas que hacen es ir a dar conferencias. Una de las cosas que hacen es ir a dar palabras en graduaciones y en cosas especiales. Porque por lo que ellos han hecho, ya tienen un lugar que amerita que la gente oiga y aprenda de ellos. Por lo que Jesús hizo, Él también merece toda nuestra atención. Por lo que Él hizo. Él es el único, óigame bien, en la historia del universo, de la humanidad, el único que estando en la gloria, como vimos en Juan 17, descendió de la gloria a este bajo mundo y se hizo un hombre como nosotros. Se humilló hasta hacerse hombre y luego se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, hablábamos de Moisés y Elías hace un momento. Miren, Moisés murió y Dios tomó su cuerpo, nadie lo halló. Elías ni siquiera conoció muerte, fue arrebatado en un carro de fuego. Oye, qué espectacular hubiese sido un ascenso así. Pero no fue así. Él escogió morir humildemente en la cruz del Calvario. Ser escupido, ser maltratado, ser vituperado, ser humillado. Y luego de morir, resucitar de entre los muertos. El único que ha resucitado, hermanos. El único. Me han ofrecido un viaje a Israel el año que viene. Un buen amigo me ha dicho, mira, te voy a conseguir esto para que puedas venir con tu esposa y yo me voy a humillar y lo voy a aceptar. Sí, me voy a humillar, lo voy a aceptar. Porque si me ofrecen un viaje regalado para allá, ¿por qué no? Ahora bien, habiendo dicho eso, hermanos, sepan que yo no sueño con ir a Israel. Yo voy, sí, yo lo disfruto y lo veo y me tiro fotos, todo, perfecto, pero no sueño con eso. No es una meta de mi vida Israel. El que la tenga está bien, está perfecto. Pero es que realmente, óigame bien, allá, si algo hay, sería una tumba vacía. Pero mi Salvador está aquí, está allá. Él murió y resucitó. Y eso es algo maravilloso. Es el único que tiene una tumba vacía, porque resucitó.
y habiendo resucitado, habiendo sido exaltado a la gloria con el Padre, merece que oigamos lo que tiene que decir. Debemos oír lo que Él tiene que decir por quien Él es y por lo que ha hecho. Hermanos amados, Él es el único que ha vencido a la muerte. Él es el único que ha vencido a Satanás, y como cantábamos aquí, tenemos libertad sobre el pecado gracias a Él. Y esa libertad no es que no vamos a pecar, es que cuando viene la tentación de lo que sea, podemos decirle al pecado no en el poder de Cristo con que fue levantado de entre los muertos. Esa es la libertad. Antes, siempre que el pecado nos llamaba, estábamos ahí. Ahora no. De manera personal, mi hermano y mi hermana, usted debe oír a Jesús. Mire, porque de manera personal. Porque Él fue acusado en el lugar suyo. Si hay alguien aquí que hay que acusar, aquí es usted y soy yo. Porque usted ha pecado 1000 veces y de muchas maneras, continuamente. ¿Y saben qué es a veces lo peor? Que nosotros hemos pecado tanto que ya perdimos la cuenta y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Él fue acusado en el lugar suyo. Por eso usted tiene que oírlo a Él. 2, Él fue hallado culpable en el lugar suyo. El culpable era usted y yo, no Él. 3, fue castigado y azotado en el lugar suyo. Castigado y azotado en el lugar suyo. Él fue asesinado en el lugar suyo. Humillado en el lugar suyo. Hermanos amados, tenemos que oír cuando Él habla por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Y en último lugar, tenemos que oír al Hijo de Dios. Oigan ahora. Y esto para mí, eso es muy importante, esta parte ya. No solo por quien Él es y lo que ha hecho. Ahora miren, tenemos que disciplinarnos a oír al Hijo de Dios por encima de lo que digan todos los demás hombres, incluyéndonos nosotros. Oír a Jesús por encima de los hombres. No es que no oímos a los hombres. Y lo oímos, pero Él está por encima. ¿Saben cómo nosotros tenemos que oír a los hombres? Hermanos, con sospecha. Con sospecha. Hace un par de noches fuimos a dormir después de estar en Cuba. Hermanos, gracias por sus oraciones. Fue un tiempo maravilloso. Dios nos guardó allí en Cuba. Y tengo tantos cuentos que hacer, pero no los voy a cansar ahora ni me voy a desviar. Pero estando nosotros en el viejo San Juan, donde dormimos la noche antes de venir, jueves en la noche, llegamos al lugar donde nos íbamos a quedar. Eran como las 11 y algo de la noche, local. Pocas personas en la calle. Pero se nos acercó una mujer y nos puso tema a mi supervisor y a mí. Me dio pena, la muchacha parece que no estaba hablando bien, yo no sé si estaba drogada, ¿qué? El asunto es que cuando ella se nos acercó para saludarnos y poner tema, inmediatamente fue bandera roja, 2 pasos atrás, cuidado, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros no nos sentamos a oír con cuidado, ¿qué tiene que decirnos esta boricua que se nos ha acercado gentilmente? No, en esta hora, en este lugar, no, aquí hay algo que no está bien. Hermanos, así tenemos que oír todas las palabras de los hombres, incluso de nuestros seres amados. No estoy llamando a la desconfianza. Lo que yo quiero decir es que por la naturaleza del corazón que todos los hombres tienen, que es engañoso y perverso, las palabras de los hombres hay que tomarlas con cuidado y ponerlas bajo la luz de la palabra de Cristo. Ustedes tienen que entender que yo estoy hablando aquí en primer lugar de Pedro, en el mismo contexto. Volvamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 33. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y mientras él decía esto, vino una nube, el Padre lo interrumpió. Esa es la voz de los hombres. Tenemos que poner esa voz debajo de la voz de Dios. Pregunto, ¿era bien intencionada la voz de nuestro amigo don Pedro? ¿Sí o no? ¿Fue bien intencionada? Claro, usted puede decir, claro, este hombre en lugar de querer estar en las tinieblas de este mundo,
Míralo ahí, quería estar en la misma gloria. Qué buen ejemplo. No, hermanos, fue un disparate. Las mejores intenciones de los hombres, cuando no están amparadas en la palabra de Dios, pueden ser perfectos disparates. El Señor Jesús le dice a los discípulos, oiga bien todo lo que ha involucrado en esto, oiga bien por favor. Miren mis discípulos, miren. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, que sea arrestado, sea azotado, que lo crucifiquen y resucite al tercer día. Todo un tratado de teología del sacrificio del Mesías, a lo que él vino. Y de repente don Pedro lo llama aparte, le dice, Señor, no permita que esto te acontezca a ti. En otras palabras, záfate de esta situación. No puede ser. ¿Y qué hizo el Señor? Se volvió y lo miró y le dijo, Satanás, apártate de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Perfecta buena intención, pero divorciada del plan de Dios. Entonces tenemos que aprender y disciplinarnos a oír al Hijo por quien Él es, por lo que Él ha hecho. Y ahora mire, y por encima de los hombres, por el desvío del corazón de los hombres, en los mejores casos. En los mejores casos. Aquí vemos a Pedro con una propuesta aparentemente buena, pero inapropiada. Aquí vemos a Pedro proponiendo algo, y de esa misma boca de Pedro, cuando el Señor fue crucificado, cuando fue arrestado, estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote, de esa misma boca salieron maldición en un momento. Y antes le había dicho al Señor, Señor, aunque todos ellos te abandonen, yo no. Él fue quien convidó a los demás a que se fueran a pescar. Y hermanos, Pedro no fue cualquiera. Fue un buen discípulo, un hombre que Dios usó para establecer la iglesia. Pero quiero que vuelvan a este punto. Miren, aún el mejor de los hombres es un pecador redimido que puede hablar inapropiadamente, neciamente en lo que dice, aunque sea en amor. Por eso es que tenemos que disciplinarnos a oír al Hijo y comparar lo que dice esta persona que yo amo y lo que dice el Hijo y dice Dios del Padre. Oigan al Hijo. El Padre pudo haber dicho, oigan al Hijo. Y oigan a veces a Pedro. No, a lo dejó afuera Pedro. El Hijo. Bueno, podemos oír lo que dice Pedro cuando es conforme a lo que dice el Hijo. Pero fuera de ahí, no. Hermanos, notemos la complicación del consejo de Pedro. Se complicó, oiga bien. Dijo Pedro, mírelo allí otra vez. Maestro, bueno es, parado ahí. Bueno es, si fuera un concurso, sonar así. No es bueno. En vez de ganarse el premio, tin, tin, no. Bueno es, se equivocó. ¿Por qué no era bueno? Miren, no es bueno quedarse allí, porque eso se opone precisamente a la conversación que tenía Moisés y Elías con el Señor. ¿Cuál era la conversación? Lo que venía ahora que Jesús iba a Jerusalén. Si se quedaban ahí, él no iba a Jerusalén. ¿Era bueno que él no fuera a Jerusalén? ¿Qué cree usted? ¿Debía ir o no debía ir? Entonces no era bueno que él no fuera. 2, no es bueno porque sería sencillamente abandonar el plan redentor fraguado, establecido desde la eternidad. No podía ser bueno. No era bueno porque sería abandonar a los demás apóstoles. Imagínense lo que él estaba proponiendo. Quedémonos en este monte. Y los demás apóstoles, no, allá abajo. Se lo voy a decir al dominicano que se lo lleve el diablo. Porque nosotros estamos aquí en la gloria. No, hermanos, no es bueno. No es buena idea. Bien intencionada, pero no fue buena. No es bueno. Porque era sencillamente, oigan lo que Pedro está diciendo, ya Moisés y Elías están en la gloria. Vamos a dejarlo aquí ahora en este mundo, pasando trabajo y comiendo mango, chile y no sé cuánto. Que se olviden de eso allá. No, hermanos. Una vez oí decir a alguien algo que me conmovió. Su ser amado había partido. Y alguien dijo, si tú le preguntas a ese ser amado,
que ahora está en la gloria, si deseas regresar aquí, ¿qué tú crees que te va a responder? Que no. No. Estar con Cristo, dice Pablo, es muchísimo mejor. Y la propuesta de Pedro era quitarle a Moisés y Elías ese placer en la gloria de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 133, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Era quitarle esa fiesta, era quitarle ese gozo eterno en la presencia de Dios. No era bueno, Pedro. No era bueno tampoco, porque en esta misma idea de Pedro había algo improcedente. Oigan lo que él pidió otra vez. Mire, pregunto, ¿cuántos estaban en el monte? ¿Quién me dice? ¿Qué dice su matemática? ¿Cuántos eran? 6. Los 6 eran Moisés, Elías, el Señor Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, oiga la idea del diseñador Pedro. Dice, versículo 33, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 6 enramadas, dice su Biblia. 3, para ustedes 3. Ahora bajo lluvia y frío, ¿dónde estarían Pedro, Jacobo y Juan? Aquellos 3 en su enramada, cada uno, su casita, y ellos 3 afuera. Hermanos, no era bueno. De ninguna manera era bueno, Pedro. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Aunque fuera una buena idea aparentemente, fue una precipitación sin ponderar lo que decía. Y hermanos, ese es un vicio, ese es un mal de todos nosotros. Hablar sin pensar. ¿Cuántas veces tenemos que decirle a nuestros hijos y decirnos nosotros mismos, tengo que pensar antes de hablar? Hermano, yo estoy oyendo eso de que yo creo que comencé a hablar. Pensar antes. Y es ahora, a esta edad, donde a veces pienso antes de hablar. A veces. Fue sin consultar a los demás discípulos. Yo no creo que Pedro habló con Jacobo y Juan, señores, vamos a proponer una idea aquí. No, fue sin consultar al mismo Señor Jesús. Eso salió de él. Él lo vio, él dijo que era bueno, él se aprobó y lo dijo. Y es interesante que cuando se apartaban vino con la idea. Oh, hermanos, Dios lo dice, no seas sabio en tu propia opinión. En conclusión, debemos oír a Cristo por encima de oír la voz de los hombres, incluyendo nuestra propia voz. Vamos a algunas palabras de aplicación final. En primer lugar, hermanos, ¿cómo nosotros podemos escuchar la voz de Jesús? Yo creo que eso es importante. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Jesús? Y yo creo que para escuchar la voz de Jesús, nosotros en primer lugar tenemos que preguntar a alguien que estuvo ahí y que nos diga realmente qué él sacó de ahí. ¿Quién creen ustedes que debemos consultar? ¿Quién creen ustedes que fue el que quizás más aprendió de esta experiencia? ¿Quién? Sí, hermano Pedro. Usted no se acuerda de muchas victorias, pero de las vergüenzas no se le olvidan. Yo creo que Pedro pasó otra vergüenza aquí. Y él no se va a olvidar de eso. Miren, de este relato de la transfiguración hablan 4 nada más en toda la Biblia. 4. Mateo, Marco, Lucas y Pedro. Vamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Y aquí vamos a oír a nuestro querido amigo Pedro, a quien hoy yo he designado como Don Pedro. Y vean lo que él dice. ¿Cómo nosotros debemos oír al Señor Jesús? ¿Dónde? Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro está hablando de este momento de la transfiguración. Y a partir del versículo 16, miren lo que dice él. Segunda de Pedro 2, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ahora miren, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. De eso es que él está hablando. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora miren, oímos eso, pero oigan ahora a lo que tenemos que prestarle atención. No a esa visión, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿No creen que es interesante que él dice la palabra profética más segura?
a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Lo ven? Atentos a esa palabra profética, oyéndola, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Él está hablando en el mismo lenguaje de la transfiguración. Él dice, prestemos atención a la palabra de Dios, como en esos bosques de nuestros campos completamente oscuros, que hay una lucecita y ahí usted la ve brillando. Así prestemos atención a la palabra. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo oímos hoy al Hijo? Por la palabra de Dios, por la Escritura. La palabra de Dios es la voz de Cristo. ¿Usted quiere oír la voz de Cristo? Mire, no espere oír una voz con sonido. Lea la Escritura y el Espíritu Santo le hablará con esa palabra que es la palabra de Cristo. ¿Cuál es el problema cuando la gente comienza a buscar experiencia, visiones y sueños? Ay, hermano, es que los sueños y las visiones que uno pueda tener son locos. Hasta el mismo diablo le puede salir. Los sueños son locos. ¿Usted no se ha dado cuenta de las cosas que uno se sueña? A veces usted sueña que está en la selva porque vio la película Jumanji. Y cuando va corriendo, si es un hombre hace así, mire, llega un precipicio, ¿qué va a hacer? Y cuando voltea la cara, es la suegra. O sea, los sueños son una locura. Usted no le encuentra razón a los sueños. Nosotros no podemos depender de sueños. Por otro lado, los sentimientos también son una locura, hermanos. A veces usted siente una cosa y al otro día siente otra. Nosotros tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios, que es la antorcha, la lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestro camino como la luz en un lugar oscuro. Es la palabra de Dios y esta es la que nos habla de Cristo. Esta es la voz de Cristo. Noten esto. En segundo lugar, ¿recuerdan qué fue lo que fueron a hacer los discípulos con Jesús al monte? A orar. Él nos habla en el tiempo de oración a través de su palabra de manera especial. Y por otro lado, miren bien, se apartaron a orar. Y eso significa que usted va a oír la voz de Cristo cuando usted cada día se aparte a solas con Él y su palabra y esté orando. Así Él nos habla. Y durante el día, ¿cómo nos habla? Recordándonos las cosas que hemos visto en su bendita y santa palabra. Hermanos, el tiempo no me permite avanzar más, pero quiero terminar con algo que para mí es muy importante. Y esto como asentarnos aquí, óigame bien, por favor. Antes de usted hablar, oiga a Cristo. Nosotros vivimos hablando, proponiendo, maldiciendo y diciendo cosas que salen de nuestro perverso corazón. ¿Usted sabe el daño que hemos hecho con nuestras palabras? Diciendo cosas de las que tendremos que dar cuenta algún día a Dios. Antes de usted hablarse a usted mismo, oiga la voz de Cristo. Uno se vive condenando y muchos de sus problemas y traumas tienen porque usted se vive hablando lo que no se tiene que estar diciendo. Porque usted se vive amenazando, porque usted se vive anunciando, porque usted sigue pensando y proyectando cosas que no son conforme a la verdad. Hermanos amados, cuidemos nuestro corazón y nuestra mente. Pero mire, antes de usted hablarse y decirse cosas, oiga a Cristo y deje que Él le hable por su palabra. Pero lo mismo cuando usted va a hablar a otros. Antes de usted decirle algo a una persona, oiga a Cristo. Antes de usted corregir a alguien, oiga a Cristo. A lo mejor te tiene que callar la boca y no corregir nada. Pedro pensó en su mente, oh, lo que yo tengo que decir es una maravillosa idea. Señor, sería bueno, como si Él no sabe lo que es bueno. Como si Dios no sabe lo que es bueno. Nosotros vivimos diciéndole a Dios, Dios, yo creo que sería bueno que mi vida no fuera así, sino que fuera asado. Y me siento frustrado y frustrada porque mi vida no es como yo creo que debe ser, sino como tú dices que debe de ser. Cállese y oiga a Cristo. Oh Señor, yo hubiese querido en vez de esto aquello. Cállese y oiga a Cristo. En la providencia Él le ha puesto donde usted tiene que estar.
No, pero que si yo le hubiera hecho caso a mi padre, Dios controla todo. Silencio. Y oiga a Cristo. Oh, qué feliz, qué bendición tendríamos si oyéramos más a este precioso Salvador. Y si tú no te has convertido, óyeme bien. Dice Jesús estas palabras en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero lo primero que él dice, mis ovejas oyen mi voz. Anda y vive como una oveja de Cristo. Y si alguien no se ha convertido y Cristo te llama, ríndete. Y Él llama con esa persuasión y ese deseo de rendirnos a Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te conceda oír a Cristo, rendirte a Él ahora donde estás. Para que seas una oveja de Él que oye su voz. Eclesiastés 5, 1 y 2 dice así, con esto voy a cerrar, hermanos. No te des prisa a hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Aun cuando oremos, sean pocas las palabras para dejar que Dios nos hable y nosotros hablar menos. Vamos a orar. Padre bueno, qué bueno es recordar en nuestro corazón que Cristo nos habla, que Cristo nos hablará y que debemos oírle. Danos sensibilidad para no vivir bajo el engaño de nuestro corazón, para no hablar de más, para no hablar neciamente, para no hablar pecaminosamente, para no pensar que sabemos más que tú. Ayúdanos a oírte a ti más que a oírnos a nosotros mismos u oír a otros hombres. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.